Jeremías capítulo 1, vamos al versículo 8. Yo quiero que usted lo lea conmigo en voz fuerte. La palabra del Señor dice: no temas delante de ellos. Vamos, alguien que me ayude, por favor. No temas delante de ellos. ¿Por qué? Porque contigo estoy para librarte. ¿Quién dijo? Dice Jehová. Versículo 9: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto, dígalo fuerte, mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día, New Season, sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para Dios está en el negocio de la construcción, pero en la construcción hay demolición y hay edificación. ¿Alguien dice amén? Y entonces el Señor dice: he puesto mi palabra en tu boca, y en este día te he puesto sobre naciones y reinos para, una vez más, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, como para edificar y para plantar. Versículo 11: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Si usted lo recibe, denle un aplauso al Señor y diga conmigo: demolición espiritual. Amén. Puede tomar su lugar. You may be seated. Ya tomé un momento para contarle un poquito acerca de lo que hablamos el domingo pasado. El Señor nos enseñó acerca de la construcción espiritual. El Señor nos habló de cómo edificar. El Señor nos ha dicho que en los próximos 6 meses Él está por hacer una obra en nuestra vida sobrenatural. ¿Alguien lo cree? Dios está por añadir a tu vida, está por llevarte a nuevas alturas. Lo hemos creído, lo hemos entendido. El Señor nos habló el domingo pasado de 4 elementos para edificar: el fundamento, el material, el fuego, la recompensa. Pero en esta mañana yo quiero comenzar así como el Señor me lo enseñó en estos días. Me dijo: David, en toda construcción, tanto natural como espiritual, en toda construcción se requiere, hay 2 dimensiones. There are 2 dimensions. Por un lado está la edificación. Dicho sea de paso, Cristo declaró estas palabras. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Él dijo: yo voy a construir mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra. ¿Cuántos dicen amén? Pero toda edificación, toda construcción tiene 2 dimensiones. La parte de edificar, de levantar. Pero por el otro lado hay una parte de demolición, que es la parte de lo que tiene que bajar. La demolición nos habla de lo que tiene que bajar, y ambas son necesarias. ¿Por qué es necesaria, pastor, la demolición? ¿Por qué hablar de demolición, de derribar, de arrancar, de destruir? ¿Por qué es necesario hablar de la demolición? Porque, escuche esto, cuando viene una nueva construcción, escuche esto, cuando viene una nueva construcción, o cuando usted quiere llevar su vida o su casa a una expansión, ¿ok? Nueva construcción. Cuando hay expansión, cuando hay remodelación, cuando hay algo que hay que mejorar, o cuando hay algo que hay que modernizar, la demolición es necesaria. ¿Cuántos, los que tienen casa, digan amén? Ok.
es necesario. Yo no puedo poner un baño nuevo sobre el baño viejo. El baño viejo tiene que arrancarse, tiene que demolerse, y entonces ponemos el baño nuevo. Yo no puedo expandir mi casa sin demoler cierta parte de mi casa. No puedo modernizarla sin arrancar. No puedo levantar sin primero destruir. Y esta es la parte que el Señor nos está enseñando en esta mañana. Cuando vas a construir algo nuevo, cuando vas a expandir, cuando vas a remodelar, cuando vas a mejorar, cuando vas a modernizar, cuando Dios está por hacer algo nuevo en tu vida, cuando Él quiere expandir tu vida o mejorar lo que está en tu vida, muchas veces Dios nos va a llevar a destruir una vieja estructura que había estado ahí por mucho tiempo, que tal vez nos estábamos acostumbrando, pero que ya no estaba funcionando como debía funcionar. Entonces Él tiene que arrancar, Él tiene que derribar, Él tiene que destruir para entonces construir. Si usted lo entiende, den un aplauso al Señor. Porque es imposible que lo nuevo se ponga sobre lo viejo. Lo viejo tiene que ser removido. Hace poco uno de los jóvenes, Santiago, me envió un video hace un mes atrás, creo. Casualmente había un hotel muy famoso en Brickell Key, que se llama el Mandarin Oriental Hotel. Fuimos ahí hace un año atrás. Mi hermano le encantaba un restaurante que estaba ahí en el Mandarin Oriental, y fuimos hace un año para celebrar el cumpleaños, y la persona nos dijo: hoy es el último día del restaurante. Y yo dije: ¿y qué pasó? ¿Por qué? Porque van a demoler el edificio. Y eso fue hace un año atrás, nos contaron. Y yo le dije: ¿por qué van a demoler este hotel tan lindo, en este lugar tan lindo? Dice: porque este lugar se quedó pequeño. Porque ahora van a construir un proyecto multibillonario. No va a ser una torre, van a ser 2 torres. No van a ser ya 30 pisos, van a ser 66 pisos. Va a ser todo un resort, pero primero lo van a demoler. Y hace unas semanas atrás, Santiago, por ahí debe estar, me envía un video, porque él estaba parado casualmente del otro lado de la orilla, viendo el día en que demolieron el edificio. Y cuando uno ve la demolición, uno dice: wow, ese lugar era tan hermoso, tan lindo, todo lo bello. Pero es que lo que se va a construir es mucho mejor de lo que se está demoliendo. Vamos, que alguien le dé un aplauso al Señor. Lo que Dios está por construir será mucho más grande, mucho mejor, mucho más moderno, mucho más adecuado que lo que Él está por derribar en tu vida. ¿Alguien lo está entendiendo? El libro de Eclesiastés, el Señor dice en Eclesiastés, por si usted le queda alguna duda de lo que estamos hablando, y usted dice: pastor, no sé si este mensaje me gusta, no sé si es bíblico. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 y versículo 3, anótelo, yo se lo leo. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo, su temporada. Dios tiene una temporada para todo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios tiene tiempos y temporadas perfectas en tu vida para todo lo que anhelas en tu corazón. Pero el versículo 3 dice, el versículo 2 dice: tiempo de nacer y tiempo de, ayúdeme por favor, tiempo de nacer y tiempo de plantar y tiempo de ¿qué? Arrancar lo plantado. Versículo 3: tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Si usted lo entiende, denle un aplauso al Señor. Come on, God has a season. Diga conmigo: tiempo de destruir. Pero dígalo con ganas, diga: tiempo de destruir y tiempo de edificar. ¿Cuántos lo están entendiendo? Dios está en el negocio de la construcción. God is in the business of construction. Dios tiene su propia compañía de construcción.
New Season es solamente una sucursal, pero Dios tiene su compañía de construcción. God has his construction company. Y Dios, para construir, también tiene que demoler. Y esa es la parte que tal vez no es tan emocionante, y esa es la parte que no es tan atractiva, y tal vez no es la parte a la que decimos muchos amenes, pero es tan necesaria para ver lo que Dios hará en nosotros. Cuando yo entendí este mensaje, cuando lo estudiaba, cuando le pedí al Señor revelación y sabiduría, le decía: Señor, tú eres perfecto. You are perfect. Señor, y tú sabes lo que hay en mi vida que tiene que ser derribado, demolido, para que lo nuevo y lo que tú has soñado y tus planes y tus propósitos eternos se construyan en mi corazón. Hay que tener ese deseo y ese entendimiento y ese deseo de cooperar con Dios cuando Él quiere derribar. El versículo 10 de Jeremías 1:10, es muy interesante que Él usa 4 palabras distintas en la misma dirección. Le dice: he puesto mi palabra en tu boca para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. Y hay versículos bíblicos los cuales cada una de esas 4 palabras el Señor las aplica a la vida del creyente. Hay versículos bíblicos donde el Señor Jesús habló de arrancar lo que el Padre no ha plantado. En esta semana, en el tiempo de altar, el miércoles, el Señor me confirmaba esto, porque cuando comenzamos a orar en el altar, yo quiero que usted entienda: si usted no se conecta a los altares de los miércoles, se está perdiendo de muchísimo. You're missing a lot. Muchas veces el tiempo de altar el miércoles, usted cree que yo tengo todo un script, todo escrito, todo lo que voy a orar, todo lo que voy a decir. El 90%, el 10% lo tengo escrito. El 90% es dirigido por el Espíritu Santo de Dios. 90% of it. La dirección de la oración, la dirección de lo que está. Y el miércoles en el altar, todo el altar fue tan dirigido hacia esto. Y una de las cosas que el Señor me habló, o una de las cosas que el Señor me dirigió a orar en el altar fue: Señor, arranca lo que tú no has plantado. Jesús lo llamó la cizaña. Jesús llamó eso la cizaña. Él dijo: el enemigo plantó a medianoche, cuando nadie se daba cuenta, puso cizaña en medio del trigo. Pero el Señor Jesús dijo: el Señor dice, no lo arranquéis junto el uno con el otro. El Señor enviará a sus segadores, a sus ángeles, y separarán el trigo de la cizaña. Y yo le dije: Señor, arranca lo que no es tuyo. Arranca lo que tú no has plantado en mi vida y en esta iglesia. Alguien que diga: gracias, Señor. Alguien que diga: Señor, arráncalo de mi vida. Arrancar, destruir, arruinar, derribar. Pero Él le dice en el versículo 10 a Jeremías: sobre naciones y reinos. Hoy le voy a hablar de 3 diferentes dimensiones en las que el Señor quiere que traigamos demolición espiritual, en las que Él quiere traer demolición espiritual. Dios le dice a Jeremías sobre naciones y sobre reinos. Y cuando Él habla de naciones y de reinos, Dios nos está hablando que hay, escuche esto, hay principados y potestades que tienen que ser demolidos. Cuando Él habla de arrancar, destruir, arruinar, derribar, está hablando de estructuras mentales que tienen que ser derribadas. Anótelo. Él está hablando de ídolos y de pecados que tienen que ser destruidos. Él está hablando de barreras espirituales a las que Dios nos está llamando a derribar, tanto en mi vida personal, internamente. Y vamos a aprender que primero Dios lo hace internamente y después Dios te usa para hacerlo externamente. Primero tiene que suceder en ti
y después Dios te usará para hacerlo alrededor de ti. Lo voy a repetir. Primero Dios tiene que hacerlo dentro de ti y después Dios te usará. Anótelo. Primero Dios tiene que hacerlo dentro de mí y después me usará para hacerlo alrededor de mí. Es necesario derribar, demoler, para ver la expansión de su obra en nosotros y a través de nosotros, y la expansión de su reino en la tierra. Vamos a hablar de tres áreas a las que Dios quiere traer demolición espiritual. Número uno, number one, tres áreas que el Espíritu Santo me habló, tres áreas que Él identificó en mi corazón, en mi vida, de las cuales Él me habló, que tenemos que aprender a traer esa demolición espiritual. Número uno, anote esto, write this down. La semana pasada fue un masterclass de edificación, hoy es un masterclass de demolición. Amén. ¿No les gustó? Está bien, igual lo voy a predicar. Número uno, number one, derribando, escriba esto, derribando el pecado y los altares internos. Dios quiere traer demolición espiritual a todo pecado, práctica de pecado y a todo altar en nuestro corazón. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7, Deuteronomy chapter 7, versículos 2. Le voy a leer el 2 y después leemos el 5 y el 6. Póngale mucha atención. Mire las palabras que el Señor le dice a su pueblo Israel. Dice: y Jehová tu Dios las haya entregado, hablando de las naciones en la tierra prometida. Dice: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. ¿Qué harás con ellas? Ayúdeme por favor, ¿qué harás con ellas? Las que cada nación que existía en la tierra prometida, cada pueblo, cada grupo que existía, los amorreos, los jebuseos, todos ellos, los cananeos, todos ellos representan, escuche esto, representan pecado, representan áreas donde el enemigo ataca nuestra vida. Y el Señor dice: cuando las hayas derrotado, las destruirás del todo y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Ayúdeme el versículo 5, verse 5, versículo 5. Mas así habéis de hacer con ellos. ¿Qué harás? Sus altares que destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Versículo 6. Porque tú, léalo conmigo, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, new season, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor le dice a Israel, y esto no es un mensaje, Dios se lo dice a Israel de una forma literal, pero este mensaje, eso es una sombra de lo que son los enemigos en la tierra prometida. Pero Dios nos habla estas palabras y nos instruye. Número uno, guárdate de no hacer alianza con el pecado ni con la gente que está practicando el pecado. Y esto no es ajeno a la escritura. Pablo dice en el libro de Corintios: ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Cómo puede la luz y las tinieblas darse la mano y relacionarse? No hay forma alguna. Cuando tú eres un hijo de Dios, la Biblia dice, la Biblia nos llama, Jesús dijo, son hijos de luz. You're children of light. Ustedes son la luz de este mundo, y el que anda en la luz no tiene comunión con las tinieblas. ¿Alguien está aquí todavía? No puede haber alianza
no puede haber mezcla. Yo lo he predicado antes desde este púlpito. Yo le he dicho, iglesia amada, yo te he dicho, no podemos, vivimos en la era de la mezcla. Vivimos en la era donde la gente es cristiana, pero mezclada con lo mundano, y entonces creemos que porque oramos y adoramos estamos bien, pero hay ídolos levantados de otros dioses en nuestro corazón, al cual Dios te dice: no hagas alianza con ellos y sus imágenes y sus ídolos. Destrúyelos, derríbalos, quémalos en el fuego. Sé radical. Toca al vecino y dile: sé radical. Lo de Dios no se puede mezclar, porque cuando se mezcla lo de Dios se pierde la pureza. Y hay mucha mezcla en la iglesia. Hablo de la iglesia global, hablo de la iglesia en el mundo. Hay mucha mezcla. There's so much mixture. Y un día el Señor va a venir y va a escoger los que son suyos. ¿Sabe cuáles son los que son suyos? Los que no están mezclados. Y por eso el Señor Jesús dijo: habrán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. 10 vírgenes, todas eran vírgenes, pero 5 se fueron con el Señor y 5 se quedaron fuera. En todos los casos que Jesús presenta en los evangelios, el 50% se va y el 50% se queda. Lo voy a repetir. En todos los, y pronto vamos a comenzar una serie acerca del regreso del Señor. Y en todos los casos bíblicos que Jesús presenta, Él dice: uno es tomado, uno es dejado, 50%. 10 vírgenes, 5 son tomadas, 5 son dejadas, 50%. Y en todos los casos, y no está hablando del mundo, he's not talking about the world, escúcheme, no está hablando de la gente de afuera, está hablando de los que se llaman ser hijos de Dios. ¿Y quiénes son los que el Señor viene a buscar? Los que tienen corazones puros, los que son radicales, los que han derribado los ídolos, the ones that have brought the idols down, los que no se han mezclado con la mezcla del mundo y de la sociedad y de la nueva era y de lo contemporáneo y de lo que el mundo practica y lo que el mundo llama bueno y es malo, y entonces lo aceptamos, lo cubrimos, lo maquillamos, decimos está bien, pero Dios en su palabra dice no está bien. Tú tienes que aprender a derribar todo ídolo del mundo en tu corazón. Hay gente en la iglesia que levanta las manos, adora a Dios, pero tienen un ídolo en su trabajo, tienen un ídolo que se llama dinero, tienen un ídolo que se llama profesión, tienen un ídolo que se llama esposo o novio, tienen un ídolo que se llama relación, tienen un ídolo que se llama familia. Escuche, podemos idolatrar la familia también. Todo lo que tome la prioridad en tu vida, todo lo que esté por encima de Dios es un ídolo en tu vida. El Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus... Cuando usted ama a Dios con todo, no queda nada para nadie más. Con todo. Me amarás con todo. Todo tu corazón, todas tus fuerzas, tu mente. El Señor le dijo a Israel: tú eres pueblo santo. Y la palabra santo quiere decir separado para mí. Pastor, pero eso fue el Antiguo Testamento, ese es Deuteronomio, la ley, Moisés. Estamos en la gracia, pastor. We're in the grace. Pues Pablo en la gracia, en el libro de Colosenses capítulo 3, Colossians chapter 3, en el versículo 5 dice estas palabras, anótelo. El apóstol Pablo, Colosenses, Nuevo Testamento, bajo la gracia, versículo 5, él dice: haced morir, derriba, destruye, mata lo terrenal en vosotros.
Alguien diga amén. Y Él nos va a dar una lista de lo terrenal en nosotros. Escuchen, léanlo conmigo. Derriba, muere a lo terrenal en vosotros la fornicación. ¿La qué dice después? ¿La qué? La mezcla en tu vida. La impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ¿qué es qué? Muere a la idolatría. Lo mismo de Deuteronomio, versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7. En los cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en estas cosas. Versículo 8. Pero no es suficiente, también dejad la ira. Léalo conmigo, diga la ira, el enojo, la malicia. Diga la ira, diga el enojo. Repita, la ira, el enojo. Dígalo de nuevo, la ira, el enojo. Hay que dejarlo. Sí, la fornicación, sí, la idolatría, sí, la impureza. Pero la ira también. El enojo también. Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10. Revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Diga conmigo, renovando hasta el conocimiento pleno de Cristo. Aunque no le gusta, denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen wow? No, ¿cuántos dicen ay, ay, ay? Dile al vecino, no me toques que me duele. ¿Usted pensaba que esto era del Viejo Testamento? Es una verdad bíblica bajo la gracia. Hay que derribar en nuestra vida toda estructura de pecado. Pastor, ¿y cómo se derriba? Anote esta palabra: a través del arrepentimiento. El arrepentimiento es un arma de demolición espiritual. Aquellos que están preguntando cuáles son las ¿qué uso para demoler, pastor? ¿Qué taladro? ¿Dónde lo consigo? ¿Cuál Home Depot voy? Bueno, el arrepentimiento, repentance, es un arma de demolición espiritual para toda estructura de pecado en mi vida. El arrepentimiento no es sentirse mal. El arrepentimiento es cambiar lo mal que estoy haciendo. Sentirse mal es remordimiento. Cambiar ese arrepentimiento. La gente cuando hace algo malo, todos tienen remordimiento, se sienten mal, pero pocos proceden al arrepentimiento, que es cambiar lo que estaba haciendo. To change what I was doing. El Señor le dice a Jeremías, hablando del arrepentimiento, anote esta cita. Hoy vine cargado de escrituras. Jeremías capítulo 18, Jeremiah chapter 18. Mire para que usted lo vea claramente, el arrepentimiento. Jeremías capítulo 18, versículo 8. Mire lo que el Señor dice. Mire las palabras del Señor a través de Jeremías. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, no dice que se sientan mal por su maldad, dice que se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Versículo 9, verse 9. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Versículo 10.
Pero si hiciere lo malo hablando del pueblo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. El arrepentirse del mal hace que Dios pare la demolición en tu vida. Y hace que Dios traiga el bien, como dice el versículo 9. Versículo 9, si te arrepientes, versículo 9, verse 9, retrocedamos uno, ahí está. No, Jeremías 18:9. Y en un instante, si te arrepientes, diga conmigo, en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. ¿Alguien está aquí todavía? Número 2, number 2. El Señor me dijo: David, vamos un poco más profundo. Porque hay gente que no necesariamente tiene estructuras de pecado en su vida, o hay gente que vive una vida continua de arrepentimiento. Yo he aprendido todos los días, no hay día que yo no le pida al Señor perdón, aún por los pecados que me son ocultos, Señor, aún por los que no me he dado cuenta todavía. Perdóname y enséñamelos. Pero el Señor me dijo: hay algo un poco más arriba, hay algo un poco más profundo, y es la destrucción, número 2, de fortalezas. Escríbalo: la destrucción de fortalezas. Lo primero es derribar el pecado, estructuras de pecado y altares internos. Lo segundo es la destrucción de fortalezas. Diga conmigo: destruyendo fortalezas. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 3 al 5. 2 Corinthians 10 verse 3 to 5. Mire lo que dice la escritura. El apóstol Pablo dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Versículo 4. Léalo conmigo: porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? ¿Qué quiere demoler Dios en mi vida, pastor? Dios quiere demoler, ¿qué cosa? Él quiere destruir fortalezas en tu vida. Versículo 5: derribando argumentos y toda altivez, todo orgullo, todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Pablo usa una figura de construcción para hablarnos de una estructura espiritual en la mente. Él usa la palabra fortaleza. Y fortaleza no es la parte fuerte de una persona. No estamos hablando de las fortalezas de alguien. Estamos hablando de una fortaleza que es una edificación que se usaba en los tiempos bíblicos y en los tiempos de Pablo. Es una edificación que consistía de una muralla alta que se usaba para guardar, proteger y defender una ciudad. Eso es una fortaleza. That is a fortress. Un recinto amurallado diseñado para proteger una ciudad y para resistir. Pablo usa esa palabra para describir los mecanismos de defensa mentales y espirituales que pueden estar levantados en la vida de una persona. Dios, escuche esto, nos enseña que hay mecanismos que podemos construir por muchos años en nuestra vida, que son mecanismos de defensa mentales y espirituales que te están deteniendo de avanzar, de expandir y de crecer hacia lo que Dios tiene para ti. Hay gente que no avanza, no prospera. Hay gente que no llega a lo próximo de Dios, que no ve a Dios edificar su vida, porque están rodeados de una fortaleza que el enemigo ha construido en su vida desde que eran niños, y no dejan que nada entre y nada sale.
Las fortalezas son patrones de ideas y de pensamientos. Son paradigmas. Escuche, patrones de ideas y de pensamientos. Son paradigmas, estructuras rígidas en tu mente. No aceptas nada fuera de eso. No escuchas. Esas fortalezas son un filtro de la verdad de Dios en tu vida. No permiten que la verdad de Dios entre, y porque la verdad de Dios no entra, no cambias, porque Cristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero porque hay una fortaleza, porque no lo aceptas, porque en tu mente no lo acepta. ¿Por qué? Porque eso viene culturalmente. Eso se construye cultural. Hay paradigmas culturales, hay fortalezas culturales, hay fortalezas generacionales que se la pasó tu abuelo a tu padre y tu padre te la pasó a ti. Tú piensas que está bien, pero no está de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Alguien está aquí todavía? Toca al vecino a ver si está ahí todavía. Check to see if they're there. Tú no puedes, tú no lo mereces, es muy difícil, nadie te ama, siempre haces lo mismo, siempre fallas, siempre fracasas, siempre te hacen lo mismo, no vas a avanzar, no vas a tener familia, no vas a llegar más lejos. Y lo has oído tanto, lo has pensado tanto, lo has meditado tanto, que lo crees en el corazón, y cuando Dios lo trae no lo ves, porque lo estás filtrando por la fortaleza. Y la mayoría del pueblo de Dios. ¿Y por qué Pablo habla de esto? Porque la mayoría del pueblo de Dios vive con un Dios ilimitado, pero con limitaciones en su vida. Estábamos en un discipulado con los hombres el jueves pasado, y estábamos en un tiempo de oración, y yo estoy orando con ellos y estoy orando por ellos, y el Señor me dice: ora para que se rompan los paradigmas y las limitaciones mentales que los han estado limitando. Y el Señor me dijo: yo quiero hacer mucho más con ellos. El problema es que ellos no creen que yo lo puedo hacer. Y Dios no podrá hacer más de lo que tú crees que Él puede hacer. La limitación, ¿sabe cuál es la limitación de Dios? La que está entre tu oreja y oreja. ¿Sabe cuál es la limitación? Dios no tiene limitaciones. La única limitación de Dios es la que está entre estas dos orejas. Dios nunca hará más de lo que tú estás dispuesto a creer. Pastor, pruébelo en la escritura. Cristo dijo en Marcos 9:23: si puedes creer, al que cree, todo. Pastor, no me gustó ese versículo, porque es que la verdad es que para Dios todo es posible. Esa es la mente religiosa. Esa es la fortaleza religiosa. Ay, para Dios todo. Porque entonces le pones la responsabilidad a Dios y no a ti. ¿Se lo repito? Se me olvidó. No. Escuche. Escúcheme acá. El Señor te dice, el Señor Jesús dice, Jesús le dijo: si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Yo batallaba con ese versículo.
hace años. Porque yo quería, no, Señor, para ti todo es posible. Porque yo quería ponerle la responsabilidad a Dios de hacer lo que a mí me toca creer que Él hará. Entonces, no, Señor, para ti todo es posible. Así que si tú quieres hacerlo, tú lo harás. No, David, si crees al que cree, todo le es posible. Rompe el paradigma y la fortaleza en tu mente de ponerle la responsabilidad a Dios y cree que si le crees a Dios, todo es posible. Puedes tener ese trabajo, puedes tener ese ingreso, puedes conquistar una ciudad, puedes ver a tus hijos salvos, puedes ver todo lo que Dios te ha prometido. No hay nada imposible para Dios, y para el que cree, todo le es posible. Si tú lo crees, dale un aplauso a Jesús. Derriba fortalezas, derriba argumentos. No, yo no sirvo para eso. No digas soy niño, Jeremías, porque a todo lugar donde yo te envíe irás, y pondré mis palabras en tu boca, y lo que yo te mande a decir lo dirás, y vas a arrancar, a arruinar, a derribar, y vas a plantar y a edificar. ¿Alguien Dios le está hablando en esta mañana? Derribando para la destrucción de fortalezas. Pablo dice derribando argumentos. La palabra argumentos es una palabra griega. En griego es la palabra logismos, que viene de la palabra logos. Y logismos en griego, argumentos, quiere decir razonamientos, cálculos. ¿Cuántos aquí son buenos calculando, razonando, analizando? Hay parte, nadie quiso levantar la mano. Hay parte de eso que es bueno. There's a part of that that's good. Hay parte de eso que es bueno. Hay parte que es bueno analizar y pensar. Pero tienes que tener cuidado de que tu razonamiento no cree argumentos. Que tus cálculos no creen argumentos que no están fundamentados en lo que Dios está hablando. ¿Qué derriba las fortalezas, pastor? ¿Qué derriba los argumentos? ¿Qué derriba un logismo? Un rema de Dios. Alguien lo agarró. ¿Qué derriba un argumento? ¿Qué derriba una fortaleza? La verdad de Dios en tu vida y en tu corazón. La verdad de Dios creída. Yo soy cabeza y no soy cola. El Señor me hizo para ser de bendición, para prestar y no pedir prestado. Yo soy ungido por Dios. Soy un hijo de Dios. Soy templo del Espíritu Santo. Y tú, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Eso que no puedo, eso que no voy a lograr, eso que no lo puedo hacer, es mentira del diablo. Todo lo puedo porque tengo la fuerza de Cristo que fortalece mi vida. ¿Alguien lo cree? ¿Qué derriba una fortaleza? Anótelo. ¿Qué derriba la estructura del pecado? El arrepentimiento. ¿Qué derriba una fortaleza y argumentos? ¿Qué derriba los logismos del enemigo? El razonamiento, los cálculos, las especulaciones en mi mente. El rema de Dios, la palabra de Dios hablada al corazón. Cuando tú recibes un rema de Dios, when you receive a rema from God, cuando hay un rema, cuando hay una palabra hablada a tu corazón de parte de Dios, tú la recibes, tú la crees, comienza a deconstruir, a demoler la muralla en tu vida. Diga conmigo, la palabra de Dios. Dígalo fuerte, diga, la palabra de Dios es como martillo. Pastor, ¿y de dónde usted saca eso? Jeremías capítulo 23, versículo 29, anótelo. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra.
Ahí está. La palabra de Dios es un arma de demolición. ¿Tienes una estructura mental? ¿Tienes un argumento? ¿Tienes una fortaleza? Métele martillo a eso. Toma el rema y métele martillo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Wow. Hoy valió la pena venir a New Season. Toca al vecino y dile: valió la pena venir a New Season. Cerramos con el tercero. Cerramos rápido. We're going to close quickly. Se me fue el tiempo. Ya estamos sobre el tiempo. Número 3. Y aquí terminamos. We're going to finish here. Número 3. Wow. Derribando estructuras de pecado, ídolos. Número 2. Destruyendo fortalezas. Número 3. Derribando oposición espiritual. Hay oposición espiritual. Ya esta no es la parte interna. Ahora estamos hablando de lo externo. Cuando ya en tu vida se ha destruido estructuras de pecado, cuando en tu vida se han derribado fortalezas, entonces Dios dice: ahora tú vas a derribar la oposición espiritual. ¿Alguien está aquí conmigo? Y dice Josué capítulo 6 versículo 20, Joshua 6:20, dice estas palabras, Josué 6:20: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. ¿El pueblo qué hizo? El pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se ¿qué? Dígalo como si fuera a derribar ese muro hoy día. Y el muro se derrumbó y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y el Señor quería que te dijera que cuando nuestra vida está alineada a Dios, cuando caminamos en obediencia a Dios, Dios te usará a ti como un arma de demolición para todo lo que el enemigo ha puesto oponiendo tu vida. Sí, hay cosas en la atmósfera, hay cosas en el mundo espiritual. Por eso Pablo dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino principados, potestades, gobernadores de tinieblas en lugares celestes, huestes de maldad. Tenemos una lucha espiritual. ¿Cuántos entienden que alrededor nuestro hay una lucha espiritual? ¿Cuántos entienden que hay oposición? Tan pronto, mire, estamos aquí bajo la nube de la gloria del Señor. Usted salga por esas puertas y ya el enemigo está con la oposición lista. Pero el Señor nos enseña que cuando la demolición ha pasado internamente y cuando tú estás alineado con el Señor, caminando bajo su autoridad, entonces el Señor te convierte a ti en un arma de demolición. Diga conmigo: yo soy. Diga: yo soy un arma de demolición en contra de todo plan, estructura, esquema del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿cómo lo sabe? Jeremías lo dice. Jeremías dice: ¿no es mi palabra fuego y martillo para derribar piedra? Pero en Jeremías 51 Dios le habla a Jeremías y le cambia un poco la perspectiva y le dice: ya no es mi palabra. Jeremías 51, dámelo aquí arriba, versículo 20, Jeremiah 51:20. ¿Lo tenemos ahí? Búscamelo rápido. Jeremías 51:20. 51:20. Jeremiah 51:20. 51. Anótelo ahí, 51:20. Ok.
¿Qué dice acá? Al final de Jeremías, capítulo 1, le dice: voy a poner mi palabra en tu boca. Tú vas a arrancar, tú vas a destruir, tú vas a derribar, vas a edificar, vas a plantar. En Jeremías 21, el Señor le dice: la maldad hay que destruirla. Después leímos, el Señor dice: mi palabra es como fuego y como martillo. Pero Él termina el libro de Jeremías diciendo: ay, Jeremías, tú eres el martillo. Tú eres mi arma de guerra. You are my weapon of warfare. Tu intercesión, tu guerra espiritual, pararte en autoridad, el pararte ante principados y potestades y gobernadores de tinieblas y declarar la palabra viva de Dios y declarar con autoridad: no hay poder ni fuerza del enemigo que podrá derribar mi vida ni esta iglesia. Cristo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia. Hoy me levanto como martillo de Dios, me levanto como arma de guerra de Dios. Hoy me levanto para declarar que el infierno está vencido, Satanás está derrotado, todo principado es paralizado, toda potestad, todo argumento, toda mentira del diablo, todo lo que ha dicho esta ciudad no se ganará, todo lo que ha dicho mi familia no servirá a Dios, todo lo que ha dicho esta iglesia no avanzará, no crecerá, no se multiplicará. Hoy, en el nombre de Jesús, esta iglesia se convierte en un arma de guerra, en un martillo que va a derribar toda oposición. Como cayeron los muros de Jericó, caerán los muros alrededor de esta ciudad, caerán las murallas alrededor de tu familia, alrededor de tu matrimonio, alrededor de tus hijos. Tú eres un arma de guerra, tú eres un arma de guerra, tú eres martillo de Dios, tú eres martillo de Dios.